Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gustaría saber cómo gestionar mejor tus emociones? Si estás emprendiendo o tenés un negocio funcionando, sabes que estás expuesto a emociones como la ansiedad, el estrés, el enojo y mucho más. No está mal sentir, al fin y al cabo somos humanos. Lo que no está bueno es cuando las emociones nos llevan a tomar malas decisiones, y para que eso no pase es necesario saber gestionarlas. Y sobre eso se trata el episodio de hoy. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón y quiero darles la bienvenida al episodio número 347. Hoy, para cubrir este tema, van a estar Lu y Mati, que prepararon una conversación fantástica y profunda sobre gestión de emociones. Antes de empezar, quiero recordarte que si estás en el camino emprendedor y buscas herramientas para crear tu negocio, puedes descargar más de 25 días gratis en superhábitos.com/kit. En el episodio de hoy, Mati y Lu cubren el tema de gestión de emociones desde su propia experiencia. No solo charlan sobre la importancia de saber manejar las emociones en el momento en que aparecen, sino que también hacen hincapié en el paso a paso que debemos dar para crear nuestros propios protocolos de reacción ante emociones recurrentes. ¿Qué es eso? Quédense para enterarse. Conocernos es una parte fundamental de este proceso, así que es un episodio profundo, pero muy práctico. Bien, vamos entonces a hablar sobre gestión de emociones. Y este es un tema que a mí me resulta muy cercano al corazón, porque a mí personalmente me pasa de que la gestión de emociones me resulta una habilidad central en mi día a día. No tanto porque haya sido así de fábrica, sino porque hubo muchos momentos en los que me encontré con problemas en proyectos personales. En su momento me pasó en la universidad, me pasaba con mi trabajo, después me pasó con el negocio, y me encontraba en situaciones donde la alternativa parecía ser: o encuentro una forma de gestionar mis emociones, o me voy a quedar paralizado y van a tomar el control. Absolutamente. Recuerdo la primera vez que nos llegó un comentario ligeramente negativo en un artículo de Super Hábitos. Lo recuerdo, eso ya habla del nivel de impacto que tuvo. Y recuerdo que de repente mi día se puso gris. Y empecé a sentir un peso y empecé a sentirme, no sé si era angustiado o abrumado o preocupado. Y eso todavía me pasa en algunas situaciones de que algo no sale bien o de que, no sé, alguien me hace un comentario y me afecta. Ahora, ¿cuál ha sido la diferencia o el cambio a lo largo del tiempo? Las veces en las que ya tengo un set de herramientas que me permiten afrontar la situación, eso que sucede en general no tiene mayores consecuencias o incluso tiene consecuencias positivas. O sea, suena raro, ya vamos a hablar un poco de eso, pero incluso cuando siento una emoción negativa, termino teniendo consecuencias positivas. Cuando no tenía un grupo de herramientas para manejar esto, lo que pasaba era que la emoción negativa, que en general cuando hablamos de gestión de emociones nos preocupan esas, no estoy tan feliz que tal cosa. En general estoy preocupado, triste, angustiado, abrumado o lo que sea. La emoción negativa tomaba control, paralizaba, y a lo que llevaba era no a consecuencias positivas, sino a consecuencias negativas bastante claras, ¿no? De repente, proyectos que no salían, cosas que se alargaban en el tiempo, malas reacciones que empeoraban vínculos, malas decisiones en términos de mis hábitos personales que llevaban a que al día siguiente esté más cansado. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo gestionar esas situaciones. ¿Cuál es tu experiencia, Lu, con las emociones en la vida emprendedora / personal? Bueno, yo creo que está bueno aclarar que el tema emociones es algo que muchas veces cuando nos preguntan o cuando uno está en esas situaciones difíciles de gestionar emociones y de altibajos o la famosa montaña rusa emocional del emprendedor o de la vida misma, uno tiende a pensar en las emociones negativas y también tiende a pensar en
como deseamos, en el fondo de nuestros corazones deseamos poder controlar las emociones o poder ponerles pausa o apagarlas o que no sucedan, ¿no? Como quiero poder seguir con esto y no sentir esto que estoy sintiendo. El ideal del señor Spock, que no siente emociones. Que no siente emociones como si eso fuese lo mejor. Y como vos decías recién, yo creo que cada uno y cada una tiene su experiencia personal, emprendiendo, enfrentando desafíos personales, cuestiones de desarrollo personal, y las emociones nos juegan a favor o en contra según cómo las manejemos. Pero creo que lo primero que a mí me sirve pensar para gestionarlas es no estoy intentando apagarla, ignorarla, hacer como que no existe o encontrar la forma de dominar esto para no sentirlo, sino que estoy intentando sí dominarla lo más posible para como tener más el control de cuando surge la emoción, que va a surgir porque somos seres humanos y vamos a sentir emociones siempre. Es parte de la vida, es parte de quienes somos, es inevitable. Quiero poder entender y quiero poder usarlo para lo que sea mejor en ese momento. Entonces creo que primero que nada lo que a mí me sirvió fue cambiar el chip de quiero no sentir esto porque no me gusta, a cómo uso esto y cómo entiendo esto para sacar lo mejor posible. Claro, viene a ser como los vientos en el mar. Yo no puedo hacer de cuenta que no van a suceder. Emprender, lo hemos dicho, es un proceso muy emocional. Vivir es un proceso emocional. ¿Sí? Lo psicológico es parte de la vida humana. No somos cuerpos andando por ahí. Tenemos cuerpo, tenemos una mente, tenemos toda esa complejidad adentro nuestro. Entonces, es parte de estar navegando. Hay vientos, parte de la vida, hay emociones. No siempre el viento va a ir exactamente en la dirección que nosotros queremos. Ponernos a discutir. Ay, no te puedo creer que este viento esté sucediendo. No va a funcionar mucho. Lo que va a funcionar es entender cómo utilizar los diferentes vientos para igual avanzar rumbo a las cosas que queremos lograr. Entonces, hay un libro, y acá, vamos a hablar de nuestra experiencia personal en relación a esto. Hay un libro que desde ya se los recomendamos, que es el libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Fue el libro que a mí me abrió de alguna manera la puerta a este universo. Creo que lo leíste vos también. Creo que los tres lo leímos, de hecho. Es un excelente libro y un muy buen lugar para empezar. Y desde ya vamos a hablar de vuelta de nuestra experiencia personal. Ninguno de nosotros es psicólogo. Si ustedes de repente notan que lo que les pasa a ustedes requiere hablar con un experto o requiere consultar, quizás es muy intenso, los tiene preocupados, permítanse ir al psicólogo. Y eso, como parte de gestionar las emociones y gestionar nuestra psiquis en general, está bien pedir ayuda, ¿sí? Por suerte, cada vez hay más conciencia social sobre la importancia de la salud mental y todas esas cosas, pero no está de más decirlo, ¿no? Está bien dedicarle tiempo a esto. No habla mal de nosotros como emprendedores que necesitemos cuidar nuestra salud mental. Así como está bien que nos separemos tiempo para hacer ejercicio y cuidar nuestra dimensión física, está bien que nos separemos tiempo para atender a nuestras otras dimensiones. Está estudiar, está también, de repente de vuelta, hablar con una persona que sepa más del tema o separarnos un rato para trabajar en estas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos en cómo lo aprovechamos. Y acá lo primero es empezar por entender el rol de las emociones. Porque las emociones, como dijo Lu recién, son parte de la vida. Y son una buena parte de la vida. No son un problema. Está muy asociado el ser estoico con no sentir emociones. Es una asociación incorrecta. O sí. El ser emocional. No, esta persona es muy emocional, como algo negativo, como que es muy susceptible, como si fuese algo malo. Claro, está idealizado, ¿no? Un robot. No, como decimos, no, esta persona es un robot. Y lo decimos de alguna manera. En algunas situaciones lo podemos decir de forma negativa, pero de vuelta aparecen estos personajes como Spock en Viaje a las Estrellas y de repente el personaje que no siente emociones es el que toma las mejores decisiones. Y que en el ámbito quizá del emprender, buscar ser más productivos, podemos confundir el sentir menos emociones o ser menos emocional o estar menos conectado con tus emociones como algo positivo asociado a ser más productivo, ser más eficiente. Exacto. Y no es así. No es así. De hecho, utilizar las emociones como una herramienta
para ser productivos es un salto gigante en la productividad de las personas. Entonces, parte 1, saquemos eso ahí, ¿sí? Está bien sentir las emociones, es bueno saber utilizarlas. Para eso lo que tenemos que entender es qué son las emociones. Sí, que acá tengo una definición que me parece que está muy buena porque habla de que las emociones son expresiones psicofisiológicas, ¿no? Que está bueno. Me gusta la definición, la palabra, porque denota esto de que no es un sentimiento. Las emociones no son sentimientos, no son cosas que sentimos, que imaginamos. Tiene una parte psicológica y tiene una parte física, ¿no? Que se refleja en el cuerpo. Y dice que como reacción ante un estímulo que conllevan a la liberación de hormonas, neurotransmisores y desencadenan una conducta que puede variar a lo largo del tiempo según nuestro entorno, nuestras experiencias y demás. O sea, puede cambiar esa reacción que surge a partir de la emoción, pero las emociones tienen un efecto psicológico y físico y químico en nuestro cuerpo. Entonces, cuando surge esa emoción, apagarla no es la solución, porque nos está generando un montón de cambios y un montón de reacciones físicas y mentales. Claro, y hacer de cuenta que no está pasando tampoco va a funcionar, porque es seguir operando como si estuviéramos en un estado en el cual no estamos. Hay un gran hábito como para empezar a trabajar es la meditación. La meditación, el mindfulness y todas las palabras que se asocian a esto tienen que ver con poder detectar lo que nos pasa. Entonces, la primer parte de gestión de las emociones es detección de las emociones. Darme cuenta, estoy enojado. Darme cuenta, como mínimo, ahora vamos a hablar un poco de cómo detectar qué emoción es. Como mínimo, detectar, estoy sintiendo una emoción. Que es una gran habilidad para adultos, es una gran habilidad en niños también. El poder decir, algo me está pasando. Eso es el objetivo número 1, ¿sí? Si lo queremos pensar en términos de construir un hábito o construir un sistema de gestión de emociones, parte número 1 es saber, empezar a detectar en qué momento estoy sintiendo algo. Si estoy, o me estoy emocionando, si lo queremos decir. De hecho, está comprobadísimo, hay muchísimos estudios que demuestran que el estar conectado con tus emociones, el poder ponerlos en palabras, el entender de qué se trata o qué te está pasando y poder gestionarlo y desarrollar esta inteligencia emocional, que es un hábito que se ejercita, que se aprende, que se mejora, sí contribuye a personas más felices, mucho más que otros factores que uno puede pensar. Entonces, buscar ser más eficiente. Incluso creo que Daniel Goleman habla al comienzo del libro de que la inteligencia emocional es un mejor predictor del éxito laboral de las personas que el famoso IQ, la inteligencia más racional, matemática y toda la pelota. Entonces también está bueno tener eso en cuenta porque si estamos buscando avanzar en nuestra vida a nivel personal, estamos buscando mejorar, estamos buscando crecer con nuestro emprendimiento, hacer un trabajo que disfrutemos, estar más con nuestra familia, en el fondo estamos buscando disfrutar más de la vida, ser más felices, aportar más. Trabajar en esto tiene muchísimo sentido, muchas veces más que estar buscando optimizar todo y ser súper efectivos y súper eficientes. Exacto. Entonces, aparece la emoción. Me está sucediendo algo. Que literalmente aparece. Aparece, exacto. Sucede algo, te llega un comentario de alguien te dice algo, ves una noticia, estás haciendo una tarea y surge esa emoción, como un disparador. Un disparador. Y lo que es interesante es yo no elijo que surja la emoción. No hay margen. Ahí entre el estímulo y el que aparezca la emoción, no hay un margen de acción. Yo no puedo elegir no sentir la emoción. Y eso es importante, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, puedo pensarlo y puedo razonar y tratar de entender por qué es que esto me angustia. Pero lo primero que yo entienda es que yo no elegí que me angustie. Y renegar de, ¿por qué? Y ahí machacarme, ¿por qué siento esta emoción? No hace falta. Hay algo ahí. Entonces, uno de los puntos centrales dentro de la inteligencia emocional es, de vuelta, el libro lo va a decir mucho mejor que nosotros, pero para tener el concepto, es que tenemos dos grupos o dos grandes grupos de emociones, ¿no? Y él habla de algo así como emociones reales y falsas emociones, o emociones básicas y emociones secundarias, también creo que se usa esa palabra. Y acá
lo primero o la mejor forma de empezar es entender las emociones básicas. Porque las emociones básicas se llaman básicas porque de alguna forma están escritas en lo más profundo de nuestro cerebro, de nuestro código como seres humanos. Y tienen un rol de supervivencia, ¿sí? Creo que acá tengo la lista. Las que aparecen en la inteligencia emocional son felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, miedo y disgusto o asco. Y cada una de esas 6 emociones básicas tiene una función. Si yo veo algo que me genera felicidad, lo que está haciendo mi cerebro es empezar a conectar estas dos cosas y decir yo quiero más de esto. De hecho, eso es lo que usamos cuando decimos disparador, conducta, recompensa. Pone algo ahí que haga que tu cerebro diga quiero más de esto. La tristeza tiene que ver con hay algo que pasó que yo no puedo cambiar, simplemente pasó y tengo que aceptarlo. ¿Sí? Es eso. O sea, el rol de la tristeza es yo no lo puedo cambiar. Y tengo que procesar el hecho de que no lo puedo cambiar. Hacer un duelo de alguna manera. Que si se fijan, es un hábito muy de proactividad. Es círculo de influencia, círculo de preocupación. Yo tengo que aceptar que hay algo que es parte de mi círculo de preocupación. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Tengo el enojo, que eso sí significa que veo algo en una situación que no me gusta y donde siento la necesidad de poner un límite. Siento que hay algo que es injusto, siento que hay algo que está mal, alguien que está cruzando una barrera, y ahí sí el enojo tiene más que ver con alejarme de esa situación. Hay algo que puedo hacer y tiene que ver con alejarme, frenar a alguna persona, tomar distancia, cambiar mi postura. Algo tengo que hacer, ¿sí? ¿Voy bien hasta ahí? Perfecto, sí. Después, la sorpresa tiene que ver con que hay algo que sucedió que es inesperado. Y esto tiene que ver de vuelta con, hace un par de semanas hablamos de imprevistos en el podcast. Tiene que ver con ese hábito. Sucede algo que es inesperado y mi cuerpo me está diciendo, tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Esto es nuevo. ¿Cómo lo queremos manejar? No sé, si se fijan, la sorpresa no es necesariamente buena, no es necesariamente mala. Simplemente es algo nuevo. ¿Qué hacemos con esto? Después tenemos el miedo, que es una sensación de peligro, que hay algo acá respecto a lo cual probablemente sea bueno tomar precauciones. ¿Sí? Hemos hablado de vuelta que el miedo en esta parte es una gran herramienta de supervivencia para la humanidad a lo largo del tiempo y para nosotros. Cuando aparece el miedo, vale la pena chequear si es un miedo anclado a algo real o no, porque nos está avisando que hay peligro. Y finalmente, el asco tiene que ver, acá sería un poco lo opuesto, o el disgusto, lo opuesto a la felicidad. Pruebo algo y digo, no me gusta esto. Bueno, pruebo porque lo pensé con comida, pero podría ser con otra cosa. O no me gusta esta situación. Y ahí, de alguna forma, lo que mi emoción me está diciendo es, quiero menos de esto. Fíjense, 6 emociones básicas, las 6 súper útiles. Si yo las uso, porque hay algo, de vuelta, acá voy a decir el dato científico, que estoy bastante seguro de que en algún momento lo escuché, pero no sé a dónde. Y es que nuestro cerebro procesa mucha más información. O sea, sé que es cierto. Nuestro cerebro procesa mucha más información en la RAM, ¿sí? En la parte subconsciente de lo que nosotros procesamos a nivel consciente. Que es el motivo por el cual si algo sucede en la periferia de nuestra vista, lo detectamos a pesar de que no estemos mirando ahí. Entonces, nuestro cerebro procesa muchas cosas y a partir de procesar todo eso, dispara una emoción. Entonces, las emociones muchas veces son un diagnosticador rápido de la situación. Me siento bien, aquí hay algo. Incluso si yo todavía no puedo explicar por qué me siento tan bien con este grupo de personas, ya me está indicando que hay algo. Y lo mismo con cada una de las otras 5. Que lo bueno de conocer estas emociones básicas, y esto que acaba de explicar Mati súper detalladamente, es saber que siempre que te sentís de alguna manera, hay alguna de estas 6 emociones que está en el fondo y tiene un sentido, tiene una función, están ahí para algo, diciéndote algo, dándote información que tenés que usar, que podés usar para gestionar algo que está sucediendo. Y siempre nos pasa que sentimos algo, ¿no? Como, hoy me siento mal, ¿no? Como lo decimos de forma a veces superficial, si no tenemos muy desarrollada esta inteligencia emocional o este ejercicio de pensar qué nos pasa, podemos decir me siento mal o me siento bien, estoy de buen humor o estoy de mal humor. Y detrás de eso, si profundizamos y hacemos algunos ejercicios constantes como para autoconocernos mejor, vamos a llegar siempre a alguna de estas emociones básicas y vamos a poder, con esta información, decir,
claro, en realidad me siento mal. Bueno, puedo estar enojado, puedo estar triste. Bueno, si llego al fondo de la cuestión y me doy cuenta de que estoy triste, puedo decir, bueno, a ver, la tristeza tiene que ver con aceptar algo que no puedo hacer nada al respecto y hacer como un duelo con respecto a algo y dejarlo ir y aceptarlo. Bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se disparó la emoción? ¿En qué momento apareció? ¿Qué me dijeron? ¿Qué leí? ¿Qué escuché? O sea, ¿qué fue lo que me disparó? Y podemos como indagar un poquito hacia atrás y entender, claro, lo que me está diciendo esta emoción, siento esto en el pecho, siento esta emoción porque pasó tal cosa y me está costando aceptarlo. Y ahí podemos empezar el proceso activo de, bueno, ¿qué voy a hacer yo al respecto? ¿No? El proceso proactivo de qué voy a hacer yo al respecto. Y a partir de ahí, bueno, cada uno va encontrando qué cosas le sirven para gestionar las diferentes emociones. A veces uno está triste y a mí por ahí me sirve, no sé, estar sola y mirar el cielo. A otras personas les sirven salir a caminar, a otros les servirá conversar con alguien y procesarlo, a otros les servirá escribir. Uno va probando qué cosas le sirven a cada uno. Pero el paso 1 siempre es tener este ejercicio de cada vez que sentís algo, cada vez que esa emoción se dispara, frenar a reflexionar, indagar un poco más, ponerle un poco de tiempo y de energía a descifrar, bueno, a ver, con qué emoción básica está conectado esto, y recién ahí podemos empezar a tomar acción y hacer algo al respecto. Y ahí entra, entonces, detecto de vuelta, meditación, excelente hábito para detectar cuando algo me pasa. Lu dijo recién, me parece súper importante, empiezo detectando emoción positiva o negativa. De vuelta, las positivas también tienen un rol muy importante. A partir de ahí, trato de bajar al siguiente nivel. Hay un ejercicio que nosotros lo tenemos incorporado en el diario, que es simplemente preguntar cómo me siento. Y ahí podemos utilizar estas 6 emociones para empezar a tratar de completar una frase que sea: me siento de esta forma porque tal cosa. Hay un recurso que creo que lo encontró Santi, a mí me llegó a través de Lu, creo que ustedes lo habían charlado. Fue una cadena de información que empezó con Santi y terminó en vos. Exacto, que es la rueda, creo que se llama la rueda de emociones o rueda de las emociones. Hay varias versiones, si ustedes van a Google en la parte de imágenes, hay muchas versiones distintas, no todas son iguales, pero en todos los casos es un dibujo que es una rueda que tiene diferentes niveles de círculos. Creo que son 3 niveles. Entonces, en el círculo del medio tenemos las emociones principales o estas emociones básicas. Y a partir de ahí tenemos las diferentes versiones de las otras emociones. Porque yo puedo sentir felicidad, pero no es lo mismo sentir felicidad porque estoy tratando de recordar. Siento optimismo, que de repente estoy contento porque veo que hay algo bueno que se viene, que sentir felicidad porque me siento orgulloso de algo que hice. Entonces, claro, por ejemplo, o sea, es como que la rueda tiene 3 niveles, de lo más básico se va ampliando a más variedades de sentimientos o de emociones, y nos sirve como herramienta si no tenemos esta gimnasia de identificar qué emoción es para ir de afuera hacia adentro. Entonces podemos decir, a ver, ¿cómo me siento? Y por ejemplo, estoy viéndolo ahora, no sé, de repente te pones celoso de algo o de alguien, de una situación o de una persona. Bueno, entonces celoso está asociado con molestia, y molestia está asociada con enojo. Bueno, entonces si te pones celoso, siento celos de tal situación o de tal persona, en el fondo esto quiere decir que estoy enojado. ¿Qué me está diciendo el enojo? Que quiero poner un freno a algo, que esto no me gusta, y podés conectarlo con esa emoción básica, yendo de identificar eso que sentís más superficialmente hacia la emoción básica. Y hay algo que es interesante. Con este ejercicio yo puedo, y esta herramienta que de vuelta es genial, puedo transitar y entender las diferentes manifestaciones y cuáles son las diferentes emociones. A partir de lo cual trato de identificar la causa. Que eso es súper importante, porque yo no elijo, y eso es importante, yo no elijo sentir la emoción, pero sí elijo qué hago a partir de ahí. Y ahí entra el hábito de la proactividad. El hecho de que nosotros digamos en este episodio que es importante sentir las emociones no es equivalente y no significa que tengamos que hacer o realizar la primera acción que se nos viene a la cabeza cuando sentimos la emoción. Porque ahí entra, dentro de la definición que dijo Lu de las emociones, entra esta parte final.
muchas veces cómo accionamos sobre las emociones viene de alguna forma, guiones familiares, de cosas que vienen, no sé, que vimos en una película o que vimos en la sociedad, y no necesariamente son buenas. Entonces yo quiero entender qué me pasa, por qué me pasa, y a partir de ahí pensar qué quiero hacer con eso. Porque puede ser que yo me sienta celoso, puede ser que a partir de eso bajo y digo me siento enojado. ¿Por qué me siento enojado? Bueno, me siento enojado porque mi pareja pasa más tiempo con sus amigas que el tiempo que pasa conmigo. Bien, logré bajar, entiendo mi emoción, entiendo cuál fue la causa. Ahora, ¿qué hago al respecto? Hay muchas cosas que puedo hacer. ¿Y cuál es la acción correcta? Va a depender de, primero, haber identificado la causa. Porque si yo de repente me siento celoso, me enojo y, no sé, le pego un portazo y rompo la puerta porque estoy enojado y todavía no sé por qué, o quizás le hablo mal a otra persona que no tiene nada que ver con la situación. Entonces, si yo simplemente dejo que el enojo tome control, es muy probable que haga muchas cosas, ninguna de las cuales ayude con la causa original, con lo cual la emoción está perdiendo su función. Pues ya no me está permitiendo resolver el problema, simplemente está generando más problemas. Y ahí se dan estos círculos negativos también de me enojo y de repente hago algo, entonces me siento más enojado y así uno escala. Entonces, lo que quiero es identificar y a partir de ahí sentarme y pensar, bueno, ¿cuál sería la acción correcta en base a esta causa y los objetivos que yo tengo? Sí, que ahí también está bueno tener en cuenta que también podemos tomar malas decisiones en base a, si dejamos fluir, digamos, la reacción en base a las emociones positivas. También nos pasa, incluso como emprendedores, estoy pensando en... Pasa un montón, es verdad. En casos, no es solo, me siento mal o estoy enojado, reacciono mal, no controlo mis emociones y me mando una macana, tomo una mala decisión. Muchas veces podemos tener momentos, como emprendedores pasa un montón, lo vemos mucho en la comunidad, cuando estamos tristes, preocupados, enojados, con alguna emoción negativa, quizá no vemos con objetividad algunas métricas, algunos datos, algunos indicadores que nos están diciendo que está todo bien y tomamos malas decisiones en base al miedo o al enojo. Pero también puede pasar que de repente algo sale bien y la felicidad que sentimos porque algo salió bien nos lleva a tomar decisiones muy ancladas como esa emoción del momento y esa felicidad del momento y no ancladas de vuelta a información objetiva, a datos objetivos, a resultados reales, a ser coherentes con nuestros objetivos o con lo que venimos haciendo, o con la constancia o con ciertos hábitos. Entonces hay que tener cuidado también con esto de no reducirlo a emociones buenas, emociones malas, cosas malas, sino como que todas son emociones, todas tienen una función, todas aparecen por algo y es importante gestionarlas y en esto de la proactividad tomar el control de cómo queremos gestionarlas, a las emociones y a la información que nos dan, sean buenas o malas, que no es que sean buenas o malas, sino que son más placenteras, o sea, es más placentero sentir felicidad que sentir enojo, pero en todos los casos hay que tener cuidado con que siempre que dejes que la información surja, la emoción surja, y eso genere reacciones que vos no controlás, no vas a tener los resultados que vos querés, sí o sí, porque no lo estás controlando. Tengo que decir que me sorprendiste, ¿eh? Es verdad, claro, hemos visto muchas personas y hemos tenido lo opuesto a fortuna, no sé, la infortuna, desfortuna. Se me ocurrió la palabra en inglés, pero no sé cómo es en castellano. Bien, sí. claro. La no fortuna. La no fortuna de ver o de hablar con personas que tomaron decisiones, porque de repente, se sentían muy orgullosos de algo que habían hecho. Con ese fervor del momento. Claro, con ese optimismo muchas veces. Que es propio de la emoción, claro, como que es un momento. Que quizás, o sea, estoy pensando en de repente, no sé, desarrollé un producto, funcionó bien, le va genial. Me siento feliz, me siento orgulloso. Si yo en ese momento digo, bien, me siento orgulloso de lo que hice y entiendo que es eso y lo disfruto y pienso, a ver, ¿qué fue lo que hice con este producto que realmente me trajo los resultados? Y realmente analizo el proceso. Es muy distinto a me siento orgulloso de lo que hice, soy un campeón, lo que sea que haga va a funcionar y me mando sin repetir lo que hizo realmente que el producto anterior sea exitoso. Eso es un ejemplo que tiende a suceder bastante. Lo mismo de repente alguien que es muy deliberado en, no sé, generar contenido y de repente le va bien y pasa a este modo de cualquier contenido que yo genere va a funcionar. Entonces, es súper importante. Lo que luego acaba de decir, me sorprendiste.
es súper importante. En los dos casos quiero entender la causa para operar en consecuencia. Entonces, hábito 1 era meditar, detectamos las cosas. Hábito 2, llamémosle ejercicio de inteligencia emocional, entender y poder completar esta pregunta. Lo pueden hacer todos los días en el diario, es un muy buen ejercicio, pero si no, lo pueden hacer en el momento en el cual detectan la emoción. El de repente decir nosotros, a ver, ¿qué siento? ¿Por qué lo siento? Y tercera parte es proactividad, es pensar, bueno, ahora que sé qué es lo que siento y por qué quiero hacer al respecto para lograr avanzar con mis objetivos. Y acá entran estas diferentes acciones, ¿no? Porque una cosa que puede ser que me dé cuenta es que quizás lo tengo que dejar ir. Si esta es la versión estoica, muchas veces, también la medio zen de quizás me doy cuenta de que yo estaba enojado o pensaba que estaba enojado, pero en realidad estaba triste porque no hay nada que yo pueda cambiar en esta situación. Analizo la situación y pienso, no importa qué haga, no voy a resolver la causa del problema. Caso en el cual lo mejor que puedo hacer es dejar ir y de alguna manera cambiar mis expectativas. Que hay una pregunta que nos llega muy seguido con el tema del manejo de emociones, sobre todo al emprender, es ¿cómo hago para que las emociones no se interpongan entre mis objetivos y yo, para que no me nublen la mirada, para que no me hagan tomar malas decisiones, para que no... y de vuelta, haciendo estos ejercicios, incorporándolos, y tienen que ser hábitos y tienen que ser un ejercicio que hagas constantemente porque no se aprende de un día para el otro. Es como desarrollar cualquier otra inteligencia. Toma tiempo, toma práctica, o sea, tenés que estar ejercitándolo, tenés que ponerle cabeza, tenés que ponerle energía y darle el espacio. La forma de que no te obstaculice, que no te bloquee, que no te haga tomar malas decisiones constantemente, por estar todo el tiempo dejándote llevar por las emociones, es incorporar estos ejercicios y encontrar como ese equilibrio entre le doy el espacio, a ver, me siento mal, bueno, freno, no sigo haciendo cosas, ¿sí? No hago como que no existen, tampoco reacciono en base a la emoción, freno, pongo en palabras, ¿sí? Que creo que lo más importante de este ejercicio del diario y demás, o de usar la rueda esta de emociones, o alguna de estas herramientas es lograr poner en palabras qué es lo que sentís y por qué. Y para cada uno, por más que los dos identifiquemos la misma emoción básica frente a la misma situación, va a tener diferentes causas, ¿no? Entonces, encontrar por qué a mí me pasa y gestionarlo. Y una vez que lo gestionamos, una y otra vez a lo largo del tiempo, sí pasa que no podemos evitar sentir la emoción que surja, pero sí podemos reprogramarnos en qué emociones surgen ante qué situaciones. O sea, eso me parece súper valioso y nos da esperanzas en que todo este ejercicio, que no es fácil y que es desafiante, tiene sus frutos, porque puede pasar que si vos identificás que cada vez que tu pareja se va con los amigos o las amigas, vos sentís celos y los celos están anclados a enojo y el enojo tiene que ver con esto, si vos empezás a gestionar en base a tus objetivos, a tener una conversación con tu pareja o empezás a proponerle actividades a tu pareja para que pasen más tiempo juntos y demás, con el tiempo va a pasar que como vas a sentir que tenés el control, vas a estar siendo proactivo, vas a estar muy conectado con las razones de fondo de por qué te sucede eso, lo vas a estar gestionando bien y vas a estar bien con tus objetivos. Con el tiempo va a pasar que si volviera a suceder que sientas que tu pareja pasa mucho tiempo con sus amigos o amigas, probablemente no surja de vuelta con la misma intensidad esa emoción de enojo, de celos y demás, porque ya venís con mucho tiempo como de ir al gimnasio, de ejercitar esto y de tomar el control. Entonces, a lo largo del tiempo no podemos evitar que sigan apareciendo emociones frente a situaciones, pero sí podemos reprogramar situaciones recurrentes o cosas que a cada uno le cuestan por su historia personal y demás, y cambiar la forma en la que nuestra mente y nuestro cuerpo reacciona a ciertas cosas. Y hay una parte súper interesante es yo cuando pienso ¿qué hago respecto a esta emoción que siento? Voy a atravesar una curva de aprendizaje. Las emociones no, o sea, técnicamente esto, de vuelta, estoy bastante seguro de que es así. Técnicamente las emociones básicas tienen corta duración. Como que es algo rápido. Es como ese
como shot. Segundos. Claro, algo me está pasando. A los seres humanos, por nuestra complejidad cerebral, social, psicológica y todas las cosas, muchas veces lo que nos pasa es que esas emociones se terminan alargando más de lo que deberían. ¿Por qué? Porque no tenemos, o sea, tenemos más capas de cosas que procesar, ¿no? No es tan fácil como enojo, pego una piña y se acabó. Es enojo, ¿debería pegar una piña? Quizás no. ¿Debería estar enojado? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Es realmente enojo? ¿No? Entonces, se alargan. Ahora, algo que es importante es, yo empiezo a hacer el ejercicio de qué hacer al respecto. Y qué hacer al respecto va a tener dos caras. Una cara es, ¿qué hago respecto a esta situación? Y ahí lo que estamos buscando es solucionar o utilizar la información que me dio la emoción. Utilizarla. Y segunda parte es, ¿qué hago para volver a sentirme bien? Lo digo entre comillas. O volver a estar en paz, volver a estar en equilibrio. Y es súper importante el explorar estas dos vías, porque tiene que ver con lo que en los 7 hábitos se llama la independencia emocional. Yo no puedo depender de que otras personas intervengan para yo poder estar tranquilo, para yo poder volver a un estado de paz. Porque si yo dependo de hablar con Lu para poder tranquilizarme cuando algo malo me pasa, el día que yo necesite tranquilizarme y Lu no esté ahí para tranquilizarme, estoy en problemas. O si Lu está, pero Lu no está bien, yo no puedo ser una fuente de soporte para el otro. Entonces, tenemos que ir probando qué cosas nos ayudan a sentirnos mejor. Que muchas veces no son cosas que nos hacen sentir bien instantáneamente, porque la emoción es como que queda ahí, ¿no? Es como que de a poco va bajando, pero queda ahí. Y esa es una habilidad muy importante en términos de esto, de que lo personal y lo laboral coexistan. Si yo siento una emoción cuando estoy, no sé, estoy en mi casa con la familia desayunando, surge una emoción. Si me hago este momento de procesar qué es lo que pasa y pensar qué voy a hacer, puedo dejar mi lista de acciones y decir, listo, cuando vuelva a mi casa al mediodía voy a charlar sobre esto, voy a explicar lo que me pasó a mí. Y digo, listo, ¿está canalizada la emoción? ¿Voy a hacer algo al respecto? Sí. Bien, ahora lo que me queda es qué me ayudaría a mí a sentirme tranquilo de vuelta. ¿Qué rutinas me permiten volver a avanzar con mis cosas de trabajo? Y ahí entran un montón de hábitos que hemos hablado. De hecho, si se fijan, muchos de los hábitos de organización que nosotros mencionamos tienen que ver con que esto pasa. Si nosotros decimos organización semanal con aire, aire es para cosas como estas. Si decimos tener una organización escrita, es porque es más fácil reenfocarte cuando la organización está escrita, que en tu organización escrita haya tareas específicas. Es más fácil ponerte en movimiento cuando lo haces con tareas específicas. Y yo por lo menos he encontrado que una vez que tengo mis acciones pensadas para atender a la emoción, lo que más me sirve es un momento de desenchufe, caminar, salir a, no sé, respirar un rato, lavarme la cara, dar una vuelta, cambiar de lugar en el que estoy. Y segundo es encontrar algo en lo que reenfocarme. Que el trabajo es una buena opción, pero hemos mencionado también que de repente uno puede hacerlo con cosas de la casa. Uno, si estás en tu casa, puedes decir, me pongo a ordenar. Y lo podemos hacer en conversaciones con personas. De hecho, no me siento, no sé, estoy medio enojado con esto. Lo proceso. A mí me hace bien hablar con mis amigos. Listo, levanto el teléfono, hablo un rato con alguien, me hace bien hablar con mi pareja. Converso con mi pareja. No quiere decir que voy a estar hablando de mi problema todo el tiempo, sino de que estoy reenfocando mi energía a otra actividad, que en este caso puede ser, de vuelta, una charla, simplemente. Y ahí vas con el tiempo y el ejercicio, vas armando como tus protocolos personales y como tu manual de vos mismo, ¿no? Como Exacto. Ya sé que cuando, por más que sean diferentes disparadores, yo sé que cuando me siento triste, esto me funciona o necesito este tiempo para esto. Sé que cuando me siento enojado, me sirve esto. Cuando me siento muy feliz, me sirve esto. Y vamos generando como estas reglas personales de autoconocimiento que nos sirven para gestionar cada vez más rápido, cada vez más como un hábito, como más en automático, sin que nos cueste, sin que nos consuma mucha energía, que esa emoción dure cada vez menos, porque bueno, esto pasa, o sea, la emoción pura dura unos segundos, pero lo que te queda, ese remanente que te queda después, cuánto dura, depende de cómo lo gestiones, y es lógico que dure un poco más, por esto que hablábamos al comienzo de que la emoción dispara
efectos psicológicos y efectos físicos, químicos. Entonces, creo que a todos nos ha pasado alguna vez de, por ahí no sé, sucede algo, nos dispara una emoción, nos sentimos tristes, tenemos una conversación con alguien, resolvemos el tema y quizá nos sentimos mal un rato más y se nos va pasando. Como que no es instantáneo, no es esto de estoy enojado, rompo la puerta, se me pasó y estoy contento de vuelta. No es automático, pero sí podemos ir reduciendo como cuánto dura ese efecto, ese remanente, y tener este manual personal que está buenísimo y que nos va a servir para gestionar cada vez situaciones más difíciles y desafiantes, que en la vida viene muy bien, y como emprendedores y como emprendedoras viene muy bien también, porque vamos a tener desafíos. Vamos a tener siempre desafíos y si tenemos una buena organización, estoy pensando en lo que suele pasar, hemos hablado de imprevistos hace un tiempo en el podcast, y lo que suele pasar, de repente tenés un día en el que planificaste un montón de cosas importantes de trabajo, de tu emprendimiento, de tu negocio, y te sucede alguna de estas situaciones en las que necesitas quizás no hacer algunas actividades y querés reacomodar. Bueno, si tenés una buena organización puedes reacomodar y decir, bueno, hoy no voy a hacer llamadas con personas porque no estoy con esa energía, pero y está bien reacomodar cosas, no está mal en base a algo que sentiste que te pasó, que estás gestionando. Lo que no está bueno es bloquear, o sea, o tener las llamadas con las personas mal, ¿no? Y hacerlas mal, o decir no voy a hacer más nada en el resto del día porque no me siento bien, ¿no? Como esos dos extremos son los que no están buenos. En el medio podemos gestionar nuestras emociones, podemos igual seguir avanzando en nuestros objetivos con nuestras prioridades claras, ¿no? Que siempre la prioridad número uno es estar bien y gestionar nuestras emociones, y hacernos cargo de eso es parte de eso. Y por ahí reorganizarnos y decir, bueno, hoy voy a hacer estas otras tareas que las puedo hacer sola, con mate y música, y que eso me hace bien y me distrae y me ayuda a reacomodarme, y mañana hago las llamadas cuando me sienta mejor, y está perfecto. Pero todo este movimiento de cosas y de gestión de tareas y demás lo puedes hacer de la mejor manera para no frenarte, para no bloquearte, para no tomar malas decisiones, si tenés este ejercicio de poner en palabras, entender, y sobre todo creo que la parte de hacerte cargo, no pasar de expectativa, felicidad a decepción, frustración y depresión, ¿no? Que a veces, o sea, en la vida emprendedora puede pasar que uno pase en esta montaña rusa de estoy en la cima del mundo y siento que todo lo que hago me sale bien, y al otro día siento que nada me sale bien y me frustro y me tiro al piso. En vez de pasar de esos extremos, puedes estar en el medio, siempre avanzando y cada vez como mejorando cómo gestionar las emociones y que no sean un obstáculo. Sí, de hecho es un muy buen conjunto, o dos episodios que pueden utilizar en conjunto son el 344, que es el episodio de imprevistos, y este episodio de emociones. Definitivamente van de la mano los dos. Y de vuelta, puede ser que digamos, hoy no voy a hacer nada de trabajo. Porque también depende la magnitud del evento que surgió, y la magnitud de la emoción va a, de alguna manera, permitirnos regular la magnitud de la reacción. Lo que es súper importante, y ahí Lu lo dijo clarísimo, es elegir nuestra respuesta y asegurarnos de que nuestra respuesta hace que la situación sea mejor, no peor. Porque si yo me enojo, pero cada cosa que hago simplemente aumenta el problema, al final, ahí la emoción de vuelta está siendo... yo creo que ese es el motivo por el cual las emociones de alguna manera tienen mala fama. Y es que las personas hacen malas cosas en su nombre. Pero no tiene que ser así. Y si hacemos buenas cosas a partir de las emociones, nos convertimos en algo que en el mundo emprendedor sí tiene muy buena reputación, o tiene como su mística, que es personas intuitivas. En general, cuando uno dice, esta persona es tan intuitiva, lo que está diciendo es que esta persona está muy atenta a lo que siente y detecta cuando algo no le cierra, incluso si aún no lo puede explicar. El secreto está de vuelta en no simplemente reaccionar, sino frenar, desarmar eso que estamos sintiendo y canalizarlo en acciones que funcionen bien. Y acá, últimas dos cosas. Por un lado, hay un episodio, la ansiedad es una emoción que aparece muy seguido en la vida emprendedora. Hay un episodio sobre eso, lo vamos a dejar linkeado. Ahora no tengo el número en mente,
pero en las notas de este episodio, que va a ser superhábitos.com/347, vamos a dejar linkeado el episodio de ansiedad. Es todo un episodio sobre eso. Y en segundo lugar, mencionamos este tema de las emociones secundarias o falsas emociones. Y ahí entran muchas, como la angustia, ¿no? La angustia, la ansiedad, tienden a meterse en ese grupo. De vuelta, depende del libro que leamos, la escuela y toda la pelota. Pero como punto central, como para que les quede, con esas emociones secundarias, lo que tiende a pasar es que son más largas, ¿no? Entonces estoy durante más tiempo angustiado, o estoy durante más tiempo ansioso, y que están mucho más basadas en no situaciones puntuales, sino problemas que surgen. Hay un auto cuya alarma empezó a sonar afuera y me súper distrajo. Entonces, tienden a ser más largos en el tiempo y es como que tendemos a necesitar meternos más profundo para desarmarlas, ¿sí? Como que tenemos que empezar a sumergirnos más porque tienden a tener causas psicológicas un poco más complejas, ¿no? Como que estamos constantemente preocupados por este tema o por aquello o algo que nos pasó. Entonces, existen también, mi recomendación es, para empezar a detectar, a usar este mismo ejercicio, ponerlo en palabras y empezar a explorar qué cosas nos pasan, a conversar sobre el tema, y si vemos en algún punto que necesitamos que alguien nos ayude a desarmarlo, utilizamos eso que dijimos al comienzo de hablar con un experto en el tema para que nos dé una mano. Que lo bueno es que haciendo este ejercicio, como un dato así de luz en el camino, en el túnel, cuando empezamos a hacer esto nos damos cuenta de que todos tenemos una o dos cositas que nos pasan recurrentemente. Sí. O sea, siempre hay algo recurrente ahí que se puede trabajar. Es poco probable que te pase de estar como al 100% con las 6 emociones básicas y con todos los sentimientos del mundo todo el tiempo, todo el día. Normalmente como que pasa, no sé, bueno, yo tengo tendencia a que las cosas me ponen más ansioso. Bueno, entonces indago por ahí. Y es probablemente como que del 100% de las situaciones que gestiones de cuestiones emocionales, y el 80, el 70 van a ser de una cosa que te suele pasar de forma más recurrente que otra. Entonces con este ejercicio también podemos identificar cuál es el punto, como el 20-80, que trabajándolo resolvemos la mayoría de las posibles situaciones en las que nos pondríamos en problemas o tomaríamos malas decisiones, porque encontramos cuál es nuestro punto a trabajar. Y acá encontré, hay 2 episodios sobre ansiedad. El más nuevo es el 255. Bien. Que ahí hablamos, si no me equivoco, mucho de que la ansiedad es como muy emprendedora. Sí. Está muy presente en la vida emprendedora. Y en la rueda de emociones, la ansiedad está anclada al miedo, lo cual es muy interesante. Sí. Pueden escuchar eso en el episodio 255. De decir eso como para dejar... Claro, quiero dejarles ahí como la curiosidad para claro, que indaguen todo esto que les estamos contando. Bien, ahí está. Es muy interesante. Incluso, ver la rueda esta, cuando Santi me la mostró, fue como, claro, qué interesante, porque a veces no es fácil poner en palabras, ¿no? Cómo nos sentimos. Esto que decíamos, solemos decir, me siento bien, me siento mal. Esto me gusta, esto no me gusta. Y quedamos ahí como muy en la superficie. Y estas herramientas te ayudan a leer muchas opciones y decir, esa es. Y indagar, y de repente, si nunca lo pensaste antes y sueles tener ansiedad muy seguido y ves que está anclado al miedo y ves qué significa el miedo, es como que te vuela la cabeza. ¿Qué? Claro. Sí. Es muy, muy divertido el ejercicio. Sí, así que, bueno, de vuelta, este episodio es probablemente para empezar a, como dijo Lu recién, aplicarlo y hacer el ejercicio. Seguramente van a surgir dudas cuando lo hagan. Pueden contarnos de vuelta a través de Instagram, nos pueden contar en los comentarios de YouTube. Nos cuentan, conversamos, vamos desarmándolo, pero es 100% un set de habilidades fundamental para la vida, y como emprendedores es esencial, porque necesitamos poder usar esa información valiosa que nos dan las emociones sin cometer errores por dejarnos llevar por las emociones y no entender realmente lo que nos pasa. Así que, Lu, ¿algo más que agregar antes de terminar? Para información más científica que la que nosotros les podemos dar, pueden leer La inteligencia emocional. Vale la pena, es un gran... No se pongan a leer 20 libros de esto, pero si leen ese libro van a tener como
el ABC y van a poder profundizar un poco más en lo que les contamos hoy. Exacto. Y si hay algún experto ahí del otro lado que diga, pero Mati, hay un libro que es mejor que la inteligencia emocional desde entonces. O algún ejercicio práctico que podamos sumar al diario, que podamos probar, bienvenido sea. Nos cuentan, ¿sí? Porque, de vuelta, esto es un ejercicio, esto que les contamos hoy es lo que nosotros hacemos, nos sirve un montón. Con Lu tenemos grandes conversaciones que se disparan por no sé qué me pasa y a partir de ahí tratemos de descifrarlo. Así que, de vuelta, a ponerlo en práctica, nos pueden ir contando cualquier cosa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Lu, por sorprenderme con tus observaciones y comentarios de misterio. Y de vuelta nos vamos a estar viendo la semana que viene en otro episodio de El Show de Superhábitos. Chau, chau.